Bueno, hoy vamos a explicarles sobre qué es un vector o qué es un array en algoritmo. Comencemos. Bueno, una definición clara y concisa de qué es un vector, también llamado array, es una estructura de datos en el cual se almacena un conjunto de datos del mismo tipo. Todos estos datos son llamados mediante una variable. Ahora proseguimos con las características de un vector. Primero, se identifican por un único nombre de variable que es la que la llamará a todos los datos. Segundo, sus elementos son guardados en posiciones contiguas de memoria, obviamente en la memoria RAM, y se accede a cada uno de estos elementos que han sido guardados en forma aleatoria. Bueno, una ventaja de los arrays podría ser que, por ejemplo, se nos pide 30 elementos y nos muestre. ¿Qué tendríamos que hacer normalmente? Hacer 30 escribas, digite el primer elemento, segundo elemento y guardar el elemento uno por uno. Pero no, con los vectores fácilmente podemos tener una sola variable y depende de la posición en la que estemos, vayamos pidiendo. En la posición 1 pide el primer elemento, segunda posición pide el segundo elemento y en tercera posición tercer elemento y así sucesivamente. Entonces, una ventaja de los vectores es que podemos pedir varios elementos mediante una sola variable, mediante que normalmente no, ya que tenemos que pedir uno por uno y uno por uno. Esa es una ventaja de los vectores que es muy importante. Bueno, vamos a realizar un ejemplo donde se aplique a la definición anterior. El ejemplo dice así: realizar un algoritmo que capture 30 números enteros, calcular el promedio de los números almacenados, mostrar el promedio de esos números almacenados y los números que son mayores al promedio. Es decir, tenemos que pedir 30 números, obviamente con el vector, que es lo que estamos aplicando, mostrar el promedio de ellos y los números mayores al promedio. Bueno, nosotros antes de hacer un algoritmo tenemos que saber lo que nos están pidiendo y tenemos que saber lo que estamos manejando. Si no sabemos qué es un promedio, no podemos hacerlo. Bueno, tenemos que pedir los 30 números y mostrar el promedio de ellos. ¿Cómo se realiza el promedio? El promedio se realiza sumando los números que han sido almacenados, dividiéndolo entre el número de los números que fueron pedidos, es decir, 30 números. Es decir, sumar los números que fueron pedidos y dividirlos entre 30. Dividirlo entre 30. Ese es el promedio. Y hay que mostrar los números mayores de promedio. Es decir, si el promedio es 5 y si el usuario almacenó un número que era 7, ese es mayor. Si almacenó uno que era 8, ese es el mayor. Bueno, hagamos el algoritmo. Bueno, el algoritmo del vector sería así. Obviamente primero colocamos inicio. Los variables les recomiendo que lo escriban al final. Colocamos el para, que será quien impedirá los números. Para i, una variable i, que será que irá incrementando, y menor o igual a 30, es decir, que esta función se va a realizar cuando i sea menor o igual a 30 y i más. Entonces colocamos acá el fin para no perdernos. Colocamos las instrucciones a realizar adentro. Sería así. Un escribe que diría digite número. Luego obviamente acá le va a leer el número. Aquí lo importante del vector. El vector sería así: leer vector no b será nuestra variable en posición i. Es decir, que cuando esta i vaya en primera interacción y va a ser igual a 1. O sea, cuando nosotros vayamos a mostrar los valores, el valor en posición i va a ser el valor en posición 1. Y ese es un valor. Luego cuando te incremente va a incrementar a 2, entonces el valor en posición 2 va a ser otro valor diferente. Para que la suma la vayamos realizando, tendrá que hacer así: suma es igual a suma más vector en posición i. Y obviamente acá tendremos que inicializar suma en 0. ¿Qué realizará esto? Por ejemplo, el primer número que digitaremos es 5. Leer el vector en posición i, o sea, el vector en posición 1 es igual a 5. Suma, que suma es una variable normal, es igual a suma. ¿Cuánto vale suma en este momento? Vale 0. Luego vale 0. Luego suma es igual a 0 más 5, o sea, 5. Luego cuando se incremente por acá el vector en posición i a 2, por ejemplo, digitamos el 10, entonces voy a colocar suma es igual, suma que vale 5 más 10, 15. O sea que a medida que vaya incrementando la i, esta va a ir realizando la suma.
Aquí estamos pidiendo el número y realizando la suma. Luego al final tendremos que hacer una operación que sería así. Promedio es igual a suma entre 30. Como lo había explicado cómo se realiza el promedio. El promedio sería así. Y para mostrar los números mayores del promedio tendremos que hacer lo mismo. Un para, copiamos el para minimizar tiempo. Y aquí vendría una condición que sería así. Si el vector en posición y es mayor al promedio, entonces que me muestre que me escriba el vector en posición y. ¿Cómo se realiza esto aquí? Entonces sería así. Colocamos acá y colocamos una escriba. El escriba sería así. Los números mayores al promedio son. ¿Qué realizaría esto aquí? Esto realizaría lo siguiente. Por ejemplo, en el primer así es. No, este escriba va fuera del para, ya que lo repetirá un montón de veces. Entonces, vendría así. Una escriba que diría, los números mayores al promedio son. Entonces va a entrar el para. Entonces, el vector en posición y que, por ejemplo, sigamos con el ejemplo que decía que era 5. Si 5 es mayor al promedio, que no sabemos cuál es el promedio, él me mostrará 5, vector en posición y. O sea, me dirá, los números mayores al promedio son, me escribirá 5. Luego, si viene acá el próximo valor que era 10, si es mayor que el promedio, supongamos que sí, me escribirá 10. O sea, me escribirá 5 y 10. Pero para que me pueda realizar un espacio, obviamente, pues tener un número, hacemos esto. Y listo, esto. Y así hemos culminado nuestro algoritmo. Colocamos acá fin y ya que tenemos las variables, ¿qué podemos hacer esto? Ya que tenemos las variables, por eso le decía que al final de esto es que pueden colocar la variable. Ya que tenemos la variable, ahora sí la podemos colocar debajo del inicio. Las variables serían suma y esto es muy importante lo que viene, que es el vector. Sería almacenar 100 posiciones en memoria RAM para la variable b. Para la variable b. Bueno, colocamos aquí y ahora viene suma, falta promedio. Promedio. Hay un problema aquí. Este promedio no va aquí, ya que por ejemplo, estas variables son de tipo entero. Entonces, de pronto el promedio sería 0,3. Si sabemos que el número 0,3 no es entero, entonces lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Promedio es una variable de tipo decimal. Así hemos terminado nuestro algoritmo. Aquí comenzamos suma. Promedio es igual a suma entre 30. Entre aquí para ahí que primer incremento primera interacción es 1. Escribe dígito número, vamos a tener un mensaje. Le da vector en posición, como le dije, 5. Suma es igual a suma más vector en posición. Y es decir, suma es igual a 0, que suma vale 0, más 5. Y así me seguirá sumando. Luego cuando se saca de par y llegue a pedir los 30 números, me realizará el promedio aquí. Promedio es igual a la suma entre 30, que será el promedio. Luego me dirá, los números mayores al promedio son, para i, que es igual a 1, i menor o igual a 30, con un incremento y más. Aquí me examinará el valor que tiene este vector de posición y si es mayor que el promedio, obviamente me lo mostrará. Aquí hay algo que falta un escribe y es mostrar el promedio. El promedio de los 30 números es, hacemos esto y hacemos una coma aquí. Recuerden que es coma y escribimos promedio. Así. Número 30 números es el promedio, listo. Hemos terminado nuestro algoritmo. Prosigamos ahora con la codificación del mismo. Bueno, la codificación, estas son las librerías que utilizaremos. Colocamos inicio, que aquí en C++ es void main. Colocamos el inicio y el fin automáticamente. Y aquí colocamos esta palabrita, que es la que nos mostrará el resultado para que no se quite. Bueno, comenzamos.
Nuestras variables, como ya sabemos, son suma y vector. 100 variables para vector. Bueno, aquí tenemos que poner la palabra int, que indicará que son de tipo entero. Suma y vector de posición y. Listo. Y ahora colocamos doble, que para indicar que esta es de tipo decimal. Listo. Proseguimos. Hacemos el para. Sería así. Aquí va las variables. Sería y que comienza en 1 y menor o igual a 30 con un incremento de i más. La escriba aquí sería code. Escribimos entonces digite el número. Luego lo leemos de esta manera, sin vector en posición i. Luego colocamos así, suma es igual suma más vector en posición i. Listo. Luego venimos aquí, promedio es igual suma entre 30. Luego venimos y mostramos el mensaje del promedio. Para mostrar perdón, copiamos esto y mostramos el promedio de los números digitados es. Colocamos acá y hacemos esto y colocamos promedio. Listo, luego hacemos el mismo para mostrar la condición de los números mayores al promedio. Y colocamos la condición que diría si vector en posición i es mayor que el promedio, entonces que me muestre el promedio. Sería code vector en posición i. Y obviamente acá arriba vendría el mensaje que diría los números mayores al promedio son. Y ya como le dijimos ahorita, aquí el separador de los números. Y aquí el punto y coma. Aquí tenemos que hacer esto, que es lo que indica un salto de línea para no perdernos entre la línea, porque si no nos saldrá todo pegado. Aquí también podemos hacer un salto de línea para que salga ordenado. Acá también un salto de línea si queremos que salga ordenado todo esto y no te salga pegado las letras, perdón, las frases, separamos con este es backslash que se hace con alt 92 y así. Veamos nuestro algoritmo. Bueno, aquí hay un error que es obviamente la que veía ya, que era inicializar suma. Ahora sí podemos correr nuestro algoritmo, ahora sí correctamente. Bueno, digita el número 4, 5, 6, 7, 8. Digitamos todos los números que queramos. Aquí está. El promedio de los números digitados es 106. Los números de promedio son 321, 456, 321, 648, 321 y 321. Bueno, hemos terminado nuestro algoritmo. Recuerden suscribirse aquí arriba. Síganme en Twitter, @CastroAlejo, y síganme en Facebook.